Hoy nuestro hermano Wilmer nos dio una exposición sobre lo que es el catolicismo y más o menos nos explicó en qué creen ellos, cómo está basada su iglesia, cuándo fue fundada, todas estas cosas. Pero resulta que nosotros como cristianos tenemos muchísima influencia del catolicismo. En nuestras familias casi todos venimos de una familia católica. Mi mamá era extremadamente católica. Ella me hacía comprar veladoras y prendérselas de mis onces a las imágenes que teníamos en la casa. Entonces, yo soy un claro ejemplo de que eso ha sido así. Pero aún así, el catolicismo nos ha permeado y se nos ha pasado a nosotros en ciertas cosas y en ciertos detalles. Y a veces tomamos doctrinas que son católicas y las traemos a la iglesia y las interpretamos como si fueran doctrina bíblica. Y me he dado cuenta que nosotros a veces lo hacemos. Hay cositas chéveres, hay cositas ricas. Por ejemplo, el tema de las fiestas. Ahorita nosotros acabamos de pasar Semana Santa. Yo fui uno de los que me fui de paseo en Semana Santa. Y la Semana Santa pues es una fiesta 100% católica. Ahorita más adelante viene un festivo y lo llaman el Corpus Christi, que es la ascensión al cielo del cuerpo, ¿cierto? Y hay un festivo, significa que es un día que no trabajamos, pero que en mi caso personal a mí no me lo pagan. Entonces hay cositas chéveres que el catolicismo nos ha dejado, pero hay otras muy graves que también nos ha traído a nuestra vida y a nuestra iglesia. Entonces hoy quiero que miremos un detallito básico, el cual no podemos pasar por alto y el cual tenemos nosotros que analizar en nuestras vidas, porque la idea de esos sermones es que nosotros lo analicemos en la vida y nos enteremos de qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Vamos a leer un texto y va a ser el único texto que vamos a leer el día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Y vamos a leer de ahí hasta el 23, hasta donde se nos acaba el capítulo. Colosenses 2, 20 al 23. Por favor, búsquenlo. Dice la Biblia en Colosenses 2, 20 al 23. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron liberados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren de que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Entonces vemos un texto muy claro, muy sencillo de entender y que tiene un nivel de sabiduría muy profundo, el cual quiero que analicemos un poco. Bueno, lo vamos a arañar un poquito, vamos a mirar qué dice el texto más bien por encima, para ver qué nos dice la Biblia sobre esto. Entonces, primer punto en el sermón del día de hoy. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos otros. Comienza diciendo el versículo 20. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron liberados de los poderes espirituales del mundo, nosotros como cristianos morimos con Cristo. Acá a los que les han predicado, que creo que es a todos, se nos ha enseñado que el bautizo que se hace allá representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que hemos sido bautizados somos de los que está hablando este texto. Puesto que ustedes murieron con Cristo, ¿sí ven? Nosotros somos diferentes porque morimos con Cristo. Esto fue algo que sucedió en el momento en el que nos bautizamos. En ese momento nos volvimos diferentes. Pero ¿esa es una garantía de que toda la vida vamos a ser diferentes? ¿Eso nos garantiza que ya las puertas del cielo se nos abrieron y vamos derechito para el cielo sin importar lo que hagamos en esta vida? Pues no, lastimosamente. Nosotros se supone que ya no vivimos según los parámetros del mundo. Ahora nosotros vivimos según los parámetros de la Biblia, los parámetros de Cristo. En el mundo las cosas están al revés, hermanos, están muy, muy al revés. Estos días tuve unos cursos con mis compañeros de la universidad. Yo hablo como si estuviera estudiando, pero es que trabajo en una universidad. Entonces, con mis compañeros de trabajo en la universidad tuvimos unos cursos. Y yo me daba cuenta que los ejemplos que nos ponen los profesores y las actividades que se hacen después del curso no son las más sanas. Nosotros estuvimos el viernes hasta las 10 de la noche estudiando y después de eso todos se van a beber o se van a bailar o se van a hacer diferentes tipos de actividades. Y yo decía, ¿y esto qué tan bueno es? Mañana a las 8 de la mañana volvemos a tomar el curso. O sea, van a beber, van a estar hasta las 3 de la mañana, se van a dormir un par de horas y luego otra vez nos vamos a levantar para seguir estudiando. Para mí como cristiano eso no tiene sentido. Pero para ellos
esa es su vida, para eso trabajan, para eso ganan plata, para poder al menos beberse una cerveza. El mundo tiene los preceptos y las cosas al revés, hermanos. Pero nosotros somos diferentes y ya no vivimos según el mundo. Dice el versículo 20, puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron liberados de los poderes espirituales del mundo. Nosotros ya fuimos liberados de esos por medio del bautizo, ¿cierto? Por medio de creer, por medio del perdón de los pecados, por medio de recibir el Espíritu Santo. Cosa grave que usted no sea bautizado, ¿no? Eso ya es otro tema. Y ahí sí, pues, ya es un problema que usted tiene con Dios y con Cristo directamente. Pero creo que aquí todos los que estamos reunidos, a excepción de los niños, están bautizados, entonces no hay problema por eso, ¿cierto? ¿Qué se supone que hacemos? ¿Qué es lo que hace diferentes? Pues que nosotros ahora estamos gobernados por Cristo. Nosotros ahora seguimos los preceptos, los mandamientos, las leyes de Cristo. De eso se supone que somos nosotros ahora, ¿cierto? Así es como nosotros vivimos ahora. Y es el reclamo que Pablo le está haciendo a los de Colosenses, porque dice el versículo 20, puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron liberados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro o no toquen aquello? ¿Por qué hacemos eso? Porque a veces nos inventamos reglas que no están en la Biblia. ¿Por qué decimos cosas que no son? Por ejemplo, yo aquí traje 3 ejemplos que me parecieron muy locos. Primero, hay hermanos que prohíben traer animales a la iglesia. Y no lo estoy diciendo por echarle vainas a Juiván, no. Cuando mi hija consiguió su perrito, nosotros lo traíamos a la iglesia porque el bendito perro era muy consentido y si se quedaba solo, le daba pena moral. Entonces, desde que era pequeñito, lo enseñamos a que dentro de la iglesia se quedara callado. Y ustedes lo han visto cuando nosotros sabemos al perro, que el perro se queda debajo de una silla y ni se siente que está ese perro. Pero hay hermanos que dicen que es pecado. ¿Ustedes saben en qué religión es pecado meter un perro dentro de una iglesia? El catolicismo. Para el catolicismo no se permite la entrada de animales a la iglesia. De hecho, mi papá decía, me fue peor que perro en misa. Y yo, pero papá, ¿qué significa que le fue peor que perro en misa? Él me decía que era que cuando un animalito se metía a la misa, la gente lo cogía a patadas para sacarlo a las malas. Tiene su razón lógica. El catolicismo tiene cosas que son lógicas. Ojo, no doctrinales. Cuando yo digo que las cosas son lógicas, no estoy diciendo que son bíblicas. ¿Listo? Hay muchas creencias católicas que son lógicas. ¿Por qué celebramos la Navidad un 24 de diciembre? Por pura lógica. ¿Por qué existe el celibato en la Iglesia Católica? Por pura lógica. Ustedes no se imaginan la locura que están armando los curas con sus familias y sus hijos en la época en la que no existía el celibato. Por lógica. Por lógica, en un mundo en que estaba gobernado por animales, bueno, gobernado por animales no, por gente que andaba en animales todo el tiempo, era muy lógico que no pudieran entrar animales a la iglesia. Otra prohibición que es muy loca, no comer carne los viernes. ¿Ustedes saben por qué en la antigüedad la gente no comía carne? Ya se metió el perro. La gente en la antigüedad no comía carne los viernes porque no tenían forma de hacerlo, porque era casi imposible el acceso a la carne en la antigüedad. Con el paso del tiempo, con la tecnificación de la crianza y de los cultivos, ha sido más sencillo. Pero la gente se ha inventado no comer carne los viernes. Aquí hay hermanos de la iglesia que a mí me han dicho que comer rellena es pecado. Hay hermanos que me han dicho que comer cerdo es pecado. Hace 8 días un hermano me dijo que comer bagre era pecado. ¿Ustedes lo pueden creer, hermanos? Y la más loca que la escuché hace muy poquito, es pecado comer en el local de la iglesia. Hay una rama completa de la iglesia de Cristo que dice esto. ¿Ustedes lo pueden creer? Yo no lo creía. Yo, venga, hermano, repítame lo que me está hablando, que no le creo, no le entiendo. ¿Usted en qué idioma me está hablando? ¿En español o en qué idioma me está hablando? Y él está convencido que comer en el local de la iglesia es pecado. Y vean lo que dice la Biblia. Versículo 22, versículo 21. No coman esto, no prueben esto o no toquen aquello. Y dice el versículo 23. Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. ¿Sí ven? No son mandamientos de Dios. Son reglas y enseñanzas humanas. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto, gracias. Nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto las prácticas que uno viene realizando si están o no están dentro de la Biblia.
Porque a veces nos pasamos, a veces cruzamos una raya. Un gran defecto que yo vi en la Iglesia de Cristo y que lo he visto desde hace bastante tiempo es que nosotros diosificamos a la Biblia y le estamos dando a la Biblia el lugar que debería ocupar Dios. Y esto es un gran defecto que tiene la Iglesia de Cristo. Y no lo digo por esta iglesia, lo digo porque he conocido más o menos 8 iglesias de Cristo en lo que va este año. Y nosotros ponemos la Biblia en un lugar santo. Y se nos está olvidando que el lugar santo es de Dios. Y nos estamos volviendo idólatras a la Biblia. Y no estamos obedeciendo el mensaje de Dios. Y eso es un gran defecto y un gran problema que está teniendo la Iglesia de Cristo. Mucha gente se cree superior a los demás porque tiene un título. ¿Título en qué? En teología. Es que como yo estudio la Biblia. Es que como yo sí tengo un título. Es que como yo estuve por allá en un instituto. ¿Eso lo hace más? Yo tengo un título de ingeniero. De hecho, tengo 4 diplomas. Y adivinen qué hice con mis diplomas. Los envolví en papel periódico para que no se me dañaran y los metí debajo del closet y monté un cuadro en la sala. Porque ¿para qué yo chicaneo de diplomas? Eso no me va a hacer más persona. Yo no voy a llegar al tribunal de Dios a decirle, Señor, es que yo tengo un título de ingeniero. Eso no me va a cambiar para nada. Dice el Apocalipsis que hay 2 libros. ¿Cierto? En un libro está escrito el nombre de los que son salvos derechitos. Y en el otro libro están escritas todas las obras que hemos realizado. Mis títulos no me van a salvar, son mis obras. Hay otros que creen que son mejores que los demás porque tienen más plata o porque tienen más bienes materiales. Hay otros que se creen mejores porque saben más. Hay otros que se creen mejores porque son mayores. Y no lo digo por mis hermanos mayores, no los estoy echando vaina a ustedes. Lo digo porque he visto gente, ahorita como les cuento, yo trabajo en una universidad, y en la universidad, dentro de los profesores, hay algo que llaman las vacas sagradas. Y estos profesores son profesionales, tienen maestrías, tienen doctorados, han estudiado en un lado, han estudiado en el otro, y quieren comerse el mundo a punta de títulos. Y llegan a la universidad, es que a mí usted no me puede decir, profe, yo soy ingeniero, yo soy doctor. Y yo apenas los miro. ¿Y qué necesita? Es que el computador no me prende. Y uno va a ver y lo tienen desconectado. Entonces uno tanto título, tanta palabrería, tanta vaina no le sirvió para enchufar un cable. ¿Qué le enseñan en esa universidad? Y lastimosamente, estas personas que se creen superiores son los peores profesores que existen en las universidades. Es curioso, es increíble. El que más sabe, el que más títulos tiene, el que más superior se cree, es el peor de todos. Y lo peor es que la Biblia dice eso. Y cuidado el que esté firme, fijo, porque fijo se cae. Ese que se cree que es el superior es el que primero cae. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay ciertas prácticas que nosotros cometemos dentro de la iglesia y que no están en la Biblia. El creernos superiores, el que creernos que un título nos hace diferentes. Y sobre todo, tenemos que ser conscientes de qué cosas son humanas, qué cosas no están en la Biblia, qué cosas no son de la ley de Dios. Y lo que me gusta de este texto es que lo dice, se lo dice a usted muy fácil. Vean, versículo 22. Estas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanza humana. Póngase a pensar en qué cosas adora usted. Pongamos un ejemplo, el que tenga carro, ¿cierto? Entonces hay gente que piensa que el carro es lo máximo. El carro se acaba por usarlo, ¿cierto que sí? Se le acaban las llantas, se le acaba la gasolina, se desgasta el motor, toca cambiar el aceite, toca cambiar el filtro del aire, el carro se desgasta. Hay otros que piensan que es la plata. ¿La plata se acaba por usarla? Eso es lo que más se gasta, ¿no? Es lo que más se acaba. La imagen, lo que estábamos hablando hoy con Wilmer, las imágenes. ¿Será que las imágenes se desgastan por usarlas? A veces, sí, lo que dice Felipe, a veces ni siquiera usándolas, a veces el hecho de que tengan la imagen colgada hace que la imagen se parta y se caiga. Exacto, al mismo tiempo se encarga de dañarlas. Hay unas imágenes que están supremamente desgastados en los pies porque la gente pasa y le toca el pie a la imagen. Y pasan y le tocan el pie, y pasan y le tocan el pie, y le tocan el pie, y le han tocado tantas veces el pie a la bendita imagen que ya no tiene pie. Y vean lo que dice la Biblia, hermanos.
Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios. Póngase usted a pensar qué cosa está adorando usted y eso se acaba por el uso. Los que dicen que comer en el local de la iglesia es pecado. Este local de la iglesia se daña con el uso, hermanos. Ustedes no se imaginan la cantidad de plata que nos hemos gastado arreglando el piso, las paredes, el techo. Creo que fue Gilberto el que tocó encaramarse aquí a pintar estos palos de azul. En fin, ahí a este local hay que invertirle plata casi cada año porque el local se daña con el uso. Entonces, ¿hay que adorar el local de la iglesia? No, porque son cosas que se dañan con el uso. Piénselo por un momento usted, hermano. Piénselo usted en su corazón. ¿Qué ocupa el primer lugar en su corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida? No me lo diga, yo no lo quiero saber. Porque esto es algo suyo. Esto es algo en su corazón, acá interno. ¿Qué ocupa el primer lugar en su corazón? ¿Usted mismo? ¿Una persona? ¿Su egoísmo? ¿Sus títulos? ¿Su plata? Piénselo. Y analice si eso que usted está pensando se acaba con el uso. Y si es así, eso no es de Dios. Eso es algo material. Es algo que podemos reemplazar. Es algo que definitivamente no funciona. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de qué cosas son mandamientos de Dios y qué cosas son reglas humanas. ¿Listo? Algo que le ha hecho muchísimo daño a la iglesia de Cristo y en general a todas las iglesias es una palabrita que nosotros llamamos el legalismo. Y sí que lo he visto dentro de la iglesia. ¿Qué es ser legalista? Algo que Jesús le condenaba a los fariseos. Y Jesús le decía a los fariseos que ellos se sabían de arriba abajo la Biblia. Bueno, lo que era la Biblia de esa época, ¿no? El Antiguo Testamento. Ellos lo sabían de arriba abajo. Pero ¿qué le decía Jesús a la gente? Mírenlos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Porque esa gente sabe mucho, pero no practica nada. Y eso no es un cristiano. Un cristiano, lo poquito que sabe de Biblia, debería practicarlo en su vida. La Biblia nos dice, hay que ofrendar. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer, hermano? La Biblia dice claramente que Dios ama al dador alegre, ¿no? La Biblia dice que los primeros apóstoles y discípulos se reunían a compartir la cena del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Reunirme cada 8 días, porque dice la Biblia que era el primer día de la semana, y compartir la cena del Señor. La Biblia dice que hay que predicar el Evangelio. No me lo diga, no me lo conteste, no lo quiero saber. Pero piénselo por un momento en su cabeza. ¿Qué tanto predicó usted el Evangelio esta semana? ¿Qué tanto lo hizo? La Biblia dice, por allá en Santiago, las últimas palabritas de Santiago, dicen que yo me tengo que preocupar por mis hermanos. Que yo tengo que ir a buscar al que está perdido, que yo tengo que llamarlo al menos, porque la oración de un justo, mentiras, porque cuando la persona vuelve se van a perdonar multitud de pecados, ¿cierto? Eso dice la Biblia. ¿A cuántos hermanos llamó usted esta semana? No me lo diga. Téngalo usted en su corazón. Piénselo usted, ¿qué tanto vivió usted en esta última semana su cristianismo? ¿Qué tan buen cristiano, qué tan buen seguidor fue usted? De eso se trata. De practicar, no de tanto hablar, no de tanto darle vueltas a las cosas. Yo esta semana que pasó conocí gente que sabe muchísimo, hermanos, pero no asiste a la iglesia, que han leído libros, que han estado en institutos bíblicos, que han sido misioneros y predicadores, pero les da pereza el domingo ir a la iglesia. Entonces yo decía, ¿a qué estamos jugando? Se nos está quedando el evangelio en palabras. Lo único que hacemos es coger un libro y leerlo como si fuera santo el libro, pero se nos olvida que ese libro habla de un Dios que está en el cielo. Nosotros lo que tenemos que hacer como buenos cristianos es poner en práctica las pocas cositas que estamos aprendiendo en la iglesia. Hoy Wilmer nos dio un estudio muy interesante sobre el catolicismo, tan interesante que le va a tocar repetirlo la otra semana, le va a tocar dar la otra parte. ¿Y qué aprendemos de eso? ¿Qué nos queda para nosotros, para nuestra vida? ¿De qué nos sirve todo lo que el hermano nos enseñó hoy? Hay que analizarlo, hay que mirar para qué sirvió ese estudio, hay que buscar cuál es la parte práctica y qué puedo poner yo en práctica en mi vida, qué me va a hacer diferente. Porque como lo comenzamos leyendo en el sermón de hoy, nosotros somos diferentes.
Dice el versículo 23, parecen ser sabias, se refiere a las enseñanzas y reglas, parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que se castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Resulta, mis hermanos, que muchas de las costumbres que tiene la Iglesia Católica, como lo digo ahora, nacieron por lógica. En algún momento había un curita que comía muchísimo, y estaba bien repolludito. ¿Sabe qué se inventaron? Achicaron las puertas del comedor. Entonces los más gorditos, pues no cabían y no podían pasar al comedor. Entonces, ¿qué les tocaba? Un pedacito de pan y agua, hasta que bajaran de peso y pudieran volver a meterse por la puertica para poder ir al comedor. ¿Sí ven? Por eso son las prohibiciones de ciertas comidas dentro de la Iglesia Católica, porque los curas estaban muy gorditos. Resulta que había otro cura que era bien libidinoso el hombre le gustaba bastante las mujeres. ¿Qué hizo? Comenzó a darse látigo. Y se dio cuenta que por medio de latigarse a sí mismo, se le calmaban esos deseos. Entonces lo volvieron doctrina. Y ahora, ustedes se han visto, ya poco se ve en televisión, pero es que ahora ya uno no ve televisión, ahora uno se la paga pegado a Netflix. Pero en la época en la que uno veía televisión, uno veía los desfiles, cómo la gente pasaba dándose látigo. Y yo pensé que era de mentiras el látigo. No, se dan látigo de verdad y se sacan sangre de la espalda, es horrible. Pero todo comenzó porque en algún momento un curita quería detener sus deseos de la carne. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay muchas prácticas que exigen que yo me castigue a mí mismo, que yo castigue mi carne. Y sí, hay cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, el ayuno. ¿Hace cuánto no hacemos un ayuno de iglesia? De pronto usted ayune en su casa, ¿cierto? De pronto lo haga. Y si no, pues piense hace cuánto no hace un ayuno. Pero nosotros aquí en la iglesia me acuerdo que nos reuníamos para hacer noches de ayuno. De hecho, por culpa mía una vez nos dañamos una noche de ayuno, porque a mí nunca me dijeron que era ayuno y yo me puse y hice una olla de caldo aquí para la iglesia. Y pues ya que ya estaba el caldo hecho, pues nos tiramos del ayuno, pero sí hicimos una noche de oración. Pero entonces, hermanos, pensemos hace cuánto como iglesia no nos reunimos para ayunar. Nosotros nos reunimos para orar, nos reunimos para estudiar la Biblia, nos reunimos para cenar, nos reunimos para ofrendar. Hace un tiempo yo fui a la casa de mi hermano Juan y nos reunimos para echar chisme, hablar y comer, y la pasamos hasta bueno ese día. En estos últimos días estuve en la casa de varios hermanos y nos reuníamos para conversar, para hablar, para cómo va la iglesia, cómo están los hermanos. Es que la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. La pasábamos muy rico, pero ¿hace cuánto no nos reunimos para ayunar? Deberíamos programarnos un ayuno de iglesia. Entonces, mis hermanos, para cerrar este sermón y dejar de dar tantas vueltas y no hacer lo mismo que yo estoy criticando, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer un cristiano realmente? ¿Cómo debe entonces vivir un cristiano? Tenemos la influencia del mundo y eso nos va a seguir influenciando. Tenemos la influencia del catolicismo y eso nos va a seguir influenciando si no querramos. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, termina diciendo el versículo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. ¿Qué toca hacer? ¿Qué debe hacer un cristiano? Pues fácil, controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son los deseos perversos? Pues hermanos, este es el meollo del asunto. Nosotros tenemos que pensar cuáles son las cosas que nos llevan al mal, cuáles son las cosas que me hacen cometer pecados, cuáles son esas cosas que a mí me mueven aquí en el fondo del corazón y me llevan a pecar. ¿Ustedes saben qué no puede consumir una persona que tenga diabetes? Falso. El azúcar le eleva los niveles de insulina y es la insulina el problema de las personas diabéticas. Y la insulina la producen todos los carbohidratos. No es problema solo del azúcar, es de muchas cosas. Son muchas cosas. Todo lo que sean carbohidratos afecta el nivel de insulina. ¿Qué significa eso? Que si usted come una papa, le va a afectar el nivel de insulina. Que si usted come una arepa, yo por ejemplo las arepas que hago no le echo azúcar, pero la arepa me puede afectar el nivel de insulina, ¿cierto? ¿Qué pasa con el azúcar?
que la arepita le sube el nivel de insulina despacito. El azúcar es un pico espantoso, por eso es que les prohíben el azúcar de inicio a los diabéticos. Pero el problema no está solo en el azúcar, está en todos los carbohidratos que el cuerpo procesa como azúcares y suben los niveles de insulina. ¿Qué es la naturaleza carnal y los deseos perversos? Todo aquello que lo incite a usted al pecado. Si a usted ver una mujer lo incita al pecado, pues esa es su naturaleza carnal. Bueno, a las mujeres ver un hombre, no, es que yo como soy hombre pues hablo a mujeres, entiéndanme. Pero pues ustedes mujeres también me imagino que les puede llegar a pasar. Si para ustedes tener un peso en el bolsillo es lo que le incita al pecado, pues ese es su problema. Si para ustedes la comida es lo que le incita al pecado, pues ahí está el problema. Ahora para los jóvenes, el bendito celular, bueno, para los jóvenes tampoco, esto le pasa a todos. Ahora he visto mucho viejo pegado al celular también. Pero dése en cuenta si eso es lo que lo está llevándose al pecado. Tenemos que analizar qué es lo que nos lleva al pecado, porque estas son las cosas que nos alejan de Dios y nosotros tenemos que mantenernos pegados a Dios. Ahora viene la pregunta del millón: ¿será que saber de Biblia y leer mucha Biblia es lo que me lleva a mí al pecado? ¿Será que sí? ¿Será que yo de tanto estar leyendo la Biblia me estoy alejando de Dios? Yo tengo que ser consciente de que el primer lugar lo tiene que ocupar Dios, no la Biblia, no el conocimiento, no el estudio. Nosotros tenemos que pensar por un momento en buscar un equilibrio. La Biblia hay que leerla, sí, claro, porque es la palabra de Dios y es donde están los mandamientos, pero sin que ocupe el lugar de Dios. Dios es lo más grande y lo más importante para todos. Y ese es el centro y el núcleo de todo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con toda mi mente, con todo mi espíritu y con todo mi corazón. ¿Sí o no? De pronto los intercambié, pero a eso se refiere. Y cuando dice que amo a Dios con toda mi mente, es que todo mi conocimiento, que todo mi intelecto, que todo lo que me forma a mí como un ser intelectual esté dedicado a Dios, no dedicado a exaltarme a mí. ¿De acuerdo, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mirar qué es lo que nos está alejando de Dios. Tenemos que buscar un equilibrio entre la práctica y la palabra. ¿Hay que leer la Biblia? Sí, porque es la palabra de Dios. ¿Y de dónde voy a sacar yo lo que tengo que hacer si no es de la Biblia? Pero tengo que ponerla en práctica. No me puedo quedar solo con el conocimiento. No me puedo quedar solamente, es que la Biblia dice esto. Ajá, ¿y usted qué hace? Hace mucho tiempo conocí a un hermano, ese sí me hacía mucho dar la risa, me mandaba para aquí, para la iglesia de Bosa, a los que le pedían plata, que porque ellos no hacían ofrenda en esa iglesia. Entonces me decían, vea Waldo, le mandé a tal persona porque es que está necesitando plata, pero yo como aquí no hago ofrenda, entonces se lo mando para usted que ustedes sí tienen ofrenda. Y yo decía, pero primero, la Biblia nos manda a ofrendar, ¿cierto? Eso no es algo que yo quiera o no quiera hacer. Es un mandamiento que está escrito en la Biblia. La ofrenda toca hacerla. Y segundo, me los mandaban acá que para que nosotros les diéramos plata, y nosotros ¿qué plata tenemos, hermanos? Entonces, a duras penas alcanzamos a los gastos internos de la iglesia. Entonces debemos darnos cuenta de que tenemos que encontrar el equilibrio entre la palabra y la práctica. ¿Hay que estudiar la Biblia? Sí, pero hay que ponerla en práctica. ¿Hay que conocer los mandamientos de Dios? Sí, pero hay que ejecutarlos, hay que practicarlos. ¿Por qué se bautizó usted? Pues porque toca hacerle caso a Dios, así de sencillo. ¿Y cuál es el primer paso para poder ser parte de la iglesia? Pues bautizarse. Porque lastimosamente, si usted no se ha bautizado, pues no es parte de la iglesia. Así de sencillas son las cosas. Nosotros tenemos que dedicarnos al debate de lo bueno y lo malo. Sí, claro, eso hay que hacerlo. De hecho, nosotros a veces nos sentamos y tenemos unas charlas y unos debates donde no nos ponemos de acuerdo, sino hasta la oración final. Y hay que hacerlo, pero también hay que buscar poner en práctica esas cosas. Que si la Biblia me dice, hay que llamar al hermano, pues yo lo llamo. Que si la Biblia me dice, hay que orar sin cesar, pues toca orar. Que si la Biblia me dice, hay que bendecir los alimentos, pues hay que bendecir los alimentos, ¿cierto, hermanos?
todo eso toca hacerlo, todo eso hay que hacerlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. ¿Es usted estudiante? Yo creo que sí. De hecho, nosotros somos estudiantes de la Biblia. No toda la vida vamos a ser estudiantes de la Biblia. Entonces, santifique a Dios por medio de su estudio. ¿Es usted empleado? Pues santifique a Dios por medio de su trabajo. ¿Es usted ama de casa o amo de casa, como se quiera llamar eso? Pues santifique a Dios por medio de su trabajo, hermano. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar hacer la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, para terminar este sermón, ¿vivimos en un mundo legalista? Sí. ¿Vivimos en un mundo donde hay un montón de reglas? Sí. Pero nosotros tenemos que saber diferenciar cuáles de estas reglas sí son bíblicas y cuáles reglas no son bíblicas. Nosotros tenemos que ser conscientes que fuimos rescatados por Cristo, que Él nos sacó de ese mundo de pecado, de ese mundo de legalismo, de ese mundo de cosas locas y nos trajo a la iglesia. Y en la iglesia nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que tener un equilibrio entre la palabra y la práctica. Hay que estudiar, sí, pero también hay que practicar. Una vez nosotros sepamos cuáles son los verdaderos mandamientos de Dios, pues no nos vamos a quedar sentados en la silla diciendo, lo conseguí, ya sé cuál es el mandamiento de Dios. ¡No! Lo vamos a poner en práctica en nuestras vidas y lo vamos a vivir. Por eso les digo, hay que santificar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. No importa cuál sea el escenario en el que usted se mueve. Nosotros tenemos que ser humildes, actuar con amor al prójimo, actuar con amor a Dios, actuar con amor propio y vivir el verdadero evangelio de Dios, hermanos, que es buscando la voluntad de nuestro Señor, haciéndole caso a lo que Él nos mandó. Nosotros, como cristianos, al final del Apocalipsis, dice que se abrieron 2 libros y que en el libro estaban escritas las obras de lo que nosotros habíamos hecho, ¿cierto? Y que dependiendo de esas obras, unos se iban para el cielo y otros se iban para el lado del fuego. Entonces nosotros tenemos que ser conocidos por las obras que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Pues comenzar a dar fruto, porque es por obras que se demuestra nuestra fe y es por obras que va a estar escrito en ese libro que nosotros vamos a ser juzgados. Que Dios los bendiga, mis hermanos.